Bien, como decía el flyer, como dijo la hermana, vamos a ver el tema de la Trinidad. Primero vamos a ver algunos versículos que nos hablan de que Dios es uno, ¿sí? Vamos a leer Deuteronomio 6:4. Existen muchas religiones en el mundo. Básicamente en cuanto a la creencia de Dios, hay, bueno, sacando lo que es el agnosticismo y el ateísmo, ¿no? Los que tienen algún Dios, tenés los monoteístas, que son los que creen en un solo Dios, o los politeístas, que son los que creen en más de uno, ¿sí? La fe cristiana es monoteísta, nuestra fe es un solo Dios. Deuteronomio 6:4, ¿qué es lo que dice? Ese es el famoso del Shema, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿No? Esta palabra que dice que Dios es uno se refiere en un sentido a que no hay otro, ¿sí? Que vamos a ver más adelante otros versículos, pero también es una palabra que se usa en el hebreo en otros pasajes, como en Génesis 2:24, donde dice que el hombre, el varón y la mujer, ¿no? El hombre y la mujer serán una sola carne, ¿sí? Es esa misma palabra que habla de unidad, ¿sí? Entonces, cuando se lee en Deuteronomio que Dios es uno, se refiere a esas dos cosas, ¿no? Que existe un solo Dios, pero que es un Dios que de alguna manera arroja luz sobre esa realidad de la Trinidad, que es una unidad, ¿no? Vamos a ver otro pasaje ahí cerca de Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39. Quien encuentra puede leer. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aprende y reflexiona, ¿no? No hay otro. Vemos en otras religiones la realidad de muchos dioses. Tenés el dios del, no sé, ignoro mucho, capaz voy a mandarme alguna acá, el dios del trueno, el dios del mar, el dios del sol, y tenés distintas esferas donde cada dios opera, ¿no? Esa es la idea de varias religiones, entre dios de la fertilidad y todo lo que serían los dioses griegos, romanos. Pero acá Deuteronomio nos habla de que nuestro Dios es Dios sobre todas las áreas, sobre todas las esferas, ¿sí? No son distintos dioses ocupándose uno de cada cosa. Aparte que eso en un sentido es contradictorio, ¿no? La existencia de más de un Dios no puede ser, no es coherente, ¿no? Porque un Dios en sí mismo tiene que ser, eh, al ser Dios con todos sus atributos, no puede haber otro que sea igual que Él, ¿sí? Eh, Capaz más adelante veremos eso en otro estudio. Eh, y en Isaías vamos a ver algo también que tenía que ver con el estudio anterior, Isaías 43. Isaías 43. ¿Qué tal? Versículo 10. Isaías 43:10. Hasta acá estamos viendo, ¿sí? Estos pasajes que leímos, que Dios hay solo uno, que es una unidad, ¿sí? No existen muchos dioses, sino que hay un solo Dios verdadero, y que este Dios, nuestro Dios, gobierna sobre todas las esferas de la creación, ¿sí? Y Isaías 43:10, ¿qué dice? 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y dice con minúscula, ¿viste? Uh-huh.
Sí. A ver, leemos de nuevo el pasaje cada uno. ¿Qué más encontramos ahí sobre Dios? ¿Qué más ven en el pasaje? Como dijo Angelita, no hay otro Dios, ¿sí? Lo ponen en minúscula. Ni lo será después de mí, antes de mí y después de mí. Exacto, no hay ni habrá. Yo mismo soy. ¿Qué habla en cuanto a la relación de nosotros con Dios? Testigos. Fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Somos testigos. ¿Sí? ¿Y se acuerdan el estudio pasado que estuvimos con la hermana Esther y el anterior sobre conocer a Dios? Vieron que acá añade dos cosas en cuanto a conocer a Dios, ¿no? Dice, ¿cuál es el motivo por el cual? Porque dice, yo escogí, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que lo conozcamos y creamos, ¿no? Y entendamos quién es Dios, ¿sí? Como habíamos visto, conocer a Dios no se trata solamente de tener información sobre Dios, información correcta, sino de tener una relación personal, una relación íntima, ¿sí? Pero también añade acá en Isaías que tenemos que creer en Dios, ¿sí? Porque yo puedo saber muchas cosas de Dios, pero puedo no creerle, ¿sí? ¿Se acuerdan Hebreos 11:6 cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cómo sigue? Ahí vamos a leer para no... Hebreos 11:6, porque la Reina Valera pone una palabra rara ahí. Una construcción gramatical que no solemos usar. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No sé, Marilyn, ¿cómo dice tu versión? Ah, capaz no tiene hebreos. Ah. 11:6. Si en la Reina Valera dice crea que le hay, otras versiones. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Sí, debe creer de que Dios existe, ¿sí? Entonces, saber de Dios, conocer a Dios es importante, pero también creer, ¿sí? Acercarnos a Él con fe, creer de que Él existe, ¿no? Y que responde a los que le buscan. En el Salmo 18, 32 también dice, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? ¿Quién es Dios fuera del Señor, no? Sí, hay muchísimos versículos. Si ustedes por ahí encuentran alguno, pueden compartirlo. Pues hay muchos. Acá en el estudio se tocan algunos. ¿Quién es? ¿Salmos cuánto era? Salmo 18, 32. Sí. ¿Qué otro Dios hay, no? Y según el mundo hay muchos, ¿no? Es la respuesta que se le da al salmista, pero ¿cuál otro es como nuestro Dios, no? Ninguno. Entonces, en base a esta realidad de que Dios es uno, ¿qué tal? Me voy cama en el medio, entonces equilibro acá. Dios es uno, ¿no? Dios, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Vimos que Dios es un Dios que gobierna en todas las esferas de lo creado, ¿sí? No es que tiene algunas partes sí y otras no. Vimos que a Dios hay que conocerlo y creer en Él. Y vamos a leer Isaías 45, 18, que nos hablaría de cómo tenemos que vivir ante esta realidad. Isaías 45, 18.
Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Sí, acá nos habla sobre esta realidad de Dios que hace las cosas y por ahí yendo en contra de muchas formas de pensar actuales, ¿no? Que la vida es un mal chiste, que estamos acá para nada, no sabemos a dónde vamos, da lo mismo. Acá nos dice que Dios no la creó en vano, ¿no? Nada de la creación, ¿sí? La tierra, nosotros, no fue creado porque sí, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear todo lo que hay y, bueno, a nosotros? Está el pasaje, ¿no? Romanos 11:36, que nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios lo hizo todo para su gloria. Y en la práctica, ¿cómo se ve eso? Vamos a leer Éxodo 20. Vale, estoy yendo de acá para allá con los versículos, perdón. Vamos a quedar un ratito en Éxodo 20, ¿sí? Pasaje conocido, pero vamos a leer Éxodo 20 del 2 al 6. Acá se nos revela cómo es que debemos vivir, ¿no? A la luz de la verdad de que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Quien quiera, Éxodo 20. Yo soy el Señor tu Dios. Éxodo 20. Perdón. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Perfecto. Sí. Pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Bien, el versículo 3, la Reina Valera usa otra palabra, ¿sí? El tuyo decía, no tendrás dioses aparte de mí. ¿Cómo dice la Reina Valera? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Delante de mí, ¿sí? No está mal, sí, son dos formas de decirlo. Es lo mismo, lo único interesante de la Reina Valera es que da este matiz más personal, si se quiere, porque nos dice Dios, no tendrás un Dios extraño ante mi cara, ¿sí? Delante de mí. ¿Sí? No es por ahí la parte como que te da a entender, bueno, entre todos teneme a mí y no al resto, ¿no? Pero la Reina Valera da ese matiz lindo. Lo que nos dice es, delante de mi cara, porque de alguna manera sabemos que Dios es omnipresente, Él está en todos lados, ¿sí? Entonces, cuando vivimos nuestra vida, Él lo que nos dice es, mientras vivís delante de mi rostro, porque yo estoy en todos lados y veo todo, no levantes ningún Dios en mi cara. ¿Sí? También lo que significa es que cuando nosotros, en nuestro corazón, porque bueno, como cristianos por ahí no vamos a Gauchito Gil, a Virgen, porque sabemos que no, eso es un ídolo, pero muchas veces en nuestro corazón tenemos ídolos, ¿sí? Cosas que amamos más que a Dios, y de alguna manera es como el pueblo de Israel, es cometer adulterio delante de Dios, ¿no? Esa es la figura que usa muchas veces la Biblia, y es estar delante de la cara de Dios haciendo algo que no le agrada, ¿sí? Por eso Él nos dice delante de mí, delante de mi rostro. Cualquier cosa que valoremos o sirvamos más que a Dios es un Dios falso, ¿no? Dios merece, como dice en Mateo, Jesús, cuando le preguntan, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el mandamiento
más grande, ¿no? Como Él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, ¿sí? Y sigue ahí. De alguna manera dice: con todo lo que sos, con todo lo que tenés, con todo lo que tenemos, nuestro amor a Dios debe demostrarse en eso. Y cuando nos inclinamos hacia otra cosa, estamos delante de la cara de Dios, faltándole el respeto y, no sé, escupiéndole, si se quiere decir de otra forma. Y Él nos dice que en el 5 que no nos inclinaremos, ¿sí? No adoraremos esas imágenes, no le daremos honor, porque Él es un Dios fuerte y celoso, ¿no? Y esta palabra celoso muchas veces se ve como un matiz negativo, ¿sí? Porque los celos son cosas que, bueno, en un sentido son malas, de estar celoso de alguien, ¿no? Pero también hay un celo bueno, un celo santo, que es el que Dios tiene hacia su nombre. Y cuando nosotros adoramos algo que no es Dios, Él se aira, ¿no? No le gusta. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora vamos a ver la parte de la Trinidad, ¿no? Vimos que Dios es uno, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios, ¿sí? No es que está el Dios Padre con el poder absoluto y debajo de Él hay un montón de otros dioses que tienen delegadas ciertas áreas, ¿no? Eso no existe. No existe tampoco el famoso yin yang, ¿no? Un Dios del bien, un Dios del mal. No, es un solo Dios que gobierna todas las esferas, es un Dios santo, sin maldad en sí mismo. ¿Sí? A lo largo de la historia, las religiones, ¿sí? Ella, cuando estaba en Inglaterra, me manda a decir, me preguntan a mí sobre esto, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia de la Trinidad? ¿Te acordás? Entonces yo le mandé solamente en 2 partes, en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro. Sí, la palabra Trinidad, hay que aclarar, no está escrita en la Biblia, ¿sí? Los teólogos a lo largo de la historia siempre intentan, cuando surge una doctrina que hay que organizar, por así decirlo, intentan buscar en la Biblia si hay una palabra y usarla, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de las dos naturalezas de Jesús, que Él tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, 100% Dios, 100% hombre, a eso lo llamaron unión hipostática. Así se llama, creo que se usa en física también esa palabra, pero bueno, esa palabra aparece en Hebreos, en el libro de Hebreos, 2 veces, ¿sí? Entonces siempre intentan ir ahí. ¿Para qué? Para que no pasen esas cosas que viene uno y dice, pero en la Biblia no está. No. Y bueno, para Trinidad no hubo, ¿sí? No encontraron una palabra que le pegue en el clavo. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita con el fin de eso, ¿no? De que tengamos una palabrita para resumir toda una doctrina tan grande, por lo menos en ese aspecto, en otras cosas sí. Pero la realidad, ¿sí? La verdad de la Trinidad sí está en la Biblia. Es ahí donde está el punto. Que no se encuentre la palabra en la Biblia no significa que sea mentira, ¿no? Hay muchas cosas que no están en la Biblia, palabras que usamos y siguen siendo verdad, ¿no? Vamos a ver un par de pasajes, seguramente son los que le habías pasado. Primero, Mateo 28, 19. Sí, este es un pasaje que se usa mucho en nuestra práctica como creyentes. 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bautizándolos, y ahí está la declaración, ¿no? Ahora, si se fijan, algo interesante, está hablando de tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo suelo explicar, Sí, te escuchamos. la gente
nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. 3 partes tenemos y somos una sola persona. Y cada parte de nuestro ser, el físico necesita comer, alimentarse, y si se enferma hay que ir al médico especialista de tal cosa. Pero también tenemos el alma, que es el asiento de los pensamientos, de la voluntad, de los sentimientos. Y a veces estamos enfermos del alma y te vas también al especialista. Y sos la misma persona. Y luego nuestra sed de Dios, que nos impulsa a buscar la parte del espíritu, y somos también la misma persona. Dentro nuestro somos 3 personas. Cuando hay un estudio sobre, dice, ese estudio psicológico, esto que yo lo digo de mí mismo porque la palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. En la psicología dice que dentro nuestro tenemos el padre, el niño y el adulto. El padre, adulto y niño. Dentro nuestro, y a veces funciona junto y a veces funciona aparte. A veces sos un niño, a veces sos un padre y a veces sos un adulto. Pero eso ya es una ecuación psicológica. Lo otro yo digo porque eso es lo que yo siento. Soy una sola persona, pero tengo 3 partes. Y las 3 partes pueden estar actuando al mismo tiempo. Podés estar cortando una papa, estás pensando en otra cosa y estás sintiendo dolor o alegría por otra cosa. Y funcionan al mismo tiempo y son diferentes. Son diferentes y son iguales también. Claro. Entonces, esa es mi explicación cuando alguien así muy que te quiere meter, no quiere escuchar la palabra de Dios, entonces dice, ¿y ustedes qué? Que tienen muchos dioses. Claro. Así una vez me dijo, ¿ustedes tienen muchos dioses? Sí. Sí, la palabra Trinidad de por sí parecería contradictoria porque Trinidad es una palabra compuesta, tri de 3 y 1 es una palabra plural y singular, ¿sí? 3, 1. Entonces parece, ¿cómo puede ser, no? Eso es una contradicción, pero un ejemplo como ese o la propia palabra universidad, ¿sí? Diversidad en la unidad, ¿no? Tantas cosas tenés en un solo lugar, sigue siendo una palabra plural singular, el universo, ¿sí? Entonces, cuando leemos este pasaje, ¿sí? Vemos que nos dice bautizándolo, ¿sí? Y aparecen las 3 personas, ¿no? No es una sola persona con 3 partes, sino que son 3 personas, pero nos dice, y ahí aparece esa construcción de nuevo que parece contradictoria, singular, en el nombre. ¿Sí? Si fuesen 3 distintos, separados, sería en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Pero acá nos dice en el nombre, nos muestra esa unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa diversidad de personas. Las 3 personas están separadas también en el bautismo de Jesús. Está el Hijo, está la voz del Padre y la paloma del Espíritu Santo. Claro, justo es el pasaje que está más adelante, pero sí. Hay que tener siempre cuidado al decir, sí. Dice, creemos, hay 3 personas en un solo Dios. Un solo Dios en 3 personas, sí. Sí, con esta doctrina, la Trinidad es una doctrina fundamental de la fe cristiana, ¿sí? Si la negamos o la malentendemos, estamos fuera en un sentido, cayendo en alguna herejía, podemos sin querer, ¿sí? Hay religiones que las niegan categóricamente, como los testigos de Jehová, entre otros, pero podemos también como creyentes por ahí entender medio chueco alguna cosa y sin querer ir para el lado incorrecto, ¿no? Por ejemplo, tomo el ejemplo de cosas que escuché ahí, tenemos que tener cuidado cuando usamos las palabras a veces. Solo decimos, son 3 personas separadas. Y no podemos separar a la Trinidad, ¿sí? Porque la Trinidad no tiene partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Trinidad es Dios, ¿sí? Dios en 3 personas, ¿sí? Algo que no dije al inicio, esta doctrina es un misterio en la fe cristiana, así como la unión de las 2 naturalezas de Cristo, el nacimiento virginal, etcétera, etcétera. Cómo el Espíritu Santo hace para vivir en tanta cantidad de gente de manera completa y no en partes separadas, ¿no? Físicamente no tenemos una imagen correlativa. ¿Por qué? Porque Dios es santo,
¿sí? No hay nada que sea igual a Él. Ese es un dilema que vamos a ver un poquitito más adelante con las ilustraciones de la Trinidad, ¿sí? Hay cosas que nosotros podemos entender de Dios porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, como por ejemplo el amor, la justicia, ¿sí? Entre otras cosas. Pero hay cosas que de Dios nosotros no tenemos. Eso se llaman, cuando hablamos de los atributos de Dios, atributos comunicables, ¿sí? Que compartimos en algún sentido minúsculo con Dios, o atributos incomunicables. La omnipresencia, ¿quién de nosotros está en todos lados al mismo tiempo? La omnipotencia, etc. La Trinidad también, ¿sí? Nosotros no podemos entenderla porque no somos Dios, ¿sí? Y Él no quiso darnos a entender eso totalmente, ¿sí? Hay algunas cosas que podemos comprender, pero la mayoría de la realidad de la Trinidad, como leíamos antes, es creer por fe, porque sí. Rodrigo dice el himno, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bendita Trinidad, Dios en tres personas. Santo, santo, santo. Sí, la santidad, vamos a ver. Sí. Si alguna vez escuchaste vos decir a cristianos que dicen que son cristianos y que son unitarios y no trinitarios, ¿escuchaste alguna vez? Sí. Bueno, pues yo no puedo hablar de eso porque no hice un estudio sobre eso. Ajá. Solamente escuché y me quedé sorprendida. Sí. Acá en Argentina no vi todavía alguna iglesia, está muy metido en Centroamérica. La zona de México, El Salvador, he visto Facebook más que nada, unitarios. Sí, creen. Y escuché un pastor, seguramente que es de Centroamérica, no le escuché todo porque no me gusta y yo ya paso. Sí, Que estaba diciendo que ustedes creen en el Espíritu Santo. claro. ¿De dónde? Si hay un solo Dios, ese habrá sido el unitario, no habrá sido. Claro, va así. Siempre que intentemos explicar, y si alguien te dice que entiende totalmente la Trinidad, seguro está creyendo alguna herejía. Seguro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si yo logro decir que entiendo totalmente a Dios, eso no tiene sentido, ¿no? En un sentido, ¿no? Porque Dios es inmenso. Vamos a decirlo de una forma resumida, Dios es inmenso. Y el único que entiende y conoce totalmente a Dios es Dios mismo. A menos que yo sea Dios. Entonces, si yo digo que entiendo totalmente algo sobre Dios y ya no tengo, ¿cómo se dice?, baches en mi conocimiento de misterio, ¿sí? Que hay algo que lleva a un punto que no entiendo más, estoy cayendo en alguna herejía. Por ejemplo, esto de la Trinidad, ¿sí? Te dicen, hay lugares, cuando nosotros pensamos en la Trinidad, le habrá pasado a más de uno, que nos encontramos con parece una puerta que está ahí y es un misterio, ¿no? Ya no lo entiendo. No es contradictorio, ¿no? Pero no lo entiendo. ¿Cómo puede un solo Dios, tres personas, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios el Padre es totalmente Dios, ¿no? No hay una parte de Dios en el Padre, una parte en el Hijo y una parte en el Espíritu, ¿no? Porque si nosotros tenemos a ustedes tres ahí, son tres personas, pero son tres, no están unidas, ¿no? Son individuos aislados, ¿no? No son. Y pensaba, bueno, y los siameses, ¿no? Están en un mismo cuerpo y son dos personas. No, tampoco, porque siguen siendo aislados. Uno puede hacer una cosa, el otro puede hacer otra, ¿no? La Biblia nos dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar y uno se imagina Dios el Padre, ¿no? ¿Cómo puede Dios estar totalmente el Padre y totalmente el Hijo caminando entre nosotros y totalmente el Espíritu Santo siendo Dios en nosotros? Y ahí enseguida te encontrás en tu cabeza hace un cortocircuito. Parecería una contradicción. La Biblia nos dice que no es contradicción, ¿sí? Solamente es un misterio. Que algo no podamos entender no significa que sea mentira. ¿Qué es lo que pasa con los unitarios y muchos otros? Esas contradicciones aparentes, en vez de creer lo que la Biblia dice, intentan ir más lejos y explicar. Un solo Dios, tres personas separadas. Bueno, cuando yo miro la creación, intento buscar una correlación, eso no puede ser. No se puede comprobar. Entonces, no puede ser que haya un solo Dios en
tres personas, es una sola persona y un solo Dios, porque es mi experiencia, no hay tres personas viviendo dentro mío. Soy siempre yo, ¿sí? Aunque me comporte de distintas maneras. Y ahí esa es otra herejía de la Trinidad también, un solo Dios que se comporta de distintas maneras, ¿no? Eso la Biblia no nos dice. Entonces, siempre que intento explicar la Trinidad más allá de lo que la Biblia me dice, vamos a ver, ahora tengo un ejemplito acá, varios ejemplos, caemos en alguna herejía sin querer, ¿sí? Hay muchísimas. Yo no sé si tenés ahí la imagen, Seba, de esa. Ponela ahí, por favor. No sé si se va a ver algo, es una que encontré en internet de todas las que hay. Que no se ve nada. A ver, yo les leo. Sí. Igual no se ve. Bueno, Dios es trino. Dice, ya arriba chiquitito en ese gondolito ahí celeste. Y ahí las herejías. Para achicarle un poco porque ya no veo cómo está. Primero, ay, déjale quieto. Hacerle más chico, o sea, no tan grande. Yo le leo igual. Más, que se vea todo. Eco. Están primero los que niegan la Trinidad, después los que niegan la distinción entre las tres personas, ¿sí? Que dicen no existen tres personas, y por último, los que niegan la igualdad de las tres personas. Entre los que dicen que la Trinidad no existe, bueno, gnósticos, ebionistas, maniqueos, un montón de nombres que vienen ya del primer y segundo siglo. Esto no es algo nuevo, los unitarios en algún lado están metidos. Después, ¿sí? Hay gente que dice la Trinidad no existe, ¿sí? No existen tres personas. Después están los que niegan la distinción, ¿sí? Adopcionistas, modalistas, unitarios, solo Jesús, ¿sí? Entre los modalistas. Y por último, los que niegan la igualdad. Arrianos, testigos de Jehová están ahí, ¿sí? Que te dicen Dios el Padre es Dios, el Hijo es un profeta, el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona. Te dicen Jesús no es Dios y Dios, bueno, Dios sí. Entre muchas otras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Vamos a tomar el ejemplo que di recién. Cuando yo digo Dios el Padre sí es Dios, Dios el Hijo no es Dios, es un profeta, así como Isaías, Jeremías, y Dios el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona, es la fuerza, el poder de Dios. ¿Qué misterio hay en eso? ¿Encuentran en su cabeza que empieza a hacer cortocircuito? Sí, con el corazón porque sabemos que no es cierto, pero la cabeza lo logró explicar, ¿sí? Entonces llegamos, como dice, damas y caballeros, a un problema. Logramos explicar totalmente a Dios. Entonces, ¿Dios es como nosotros o nosotros somos Dios? No sé si me explico esta parte, es muy complicado. Pero el punto es este, la Trinidad se entiende muy poco de lo que es. El resto se lo cree, ¿sí? Por fe creemos de que la Biblia revela cómo es la Trinidad y más de eso no podemos caminar, ¿sí? A ver, tengo acá, ¿dónde está? Para terminar de asentar la idea sobre las ilustraciones. Hay ilustraciones que se usan, ¿sí? Para explicar la Trinidad. Va así, toda ilustración nunca ilustra correctamente a lo ilustrado, ¿no? Por eso es una ilustración. No es lo mismo tenerle a Esther y yo le pongo, esta es Esther, que traerle una foto de Esther, es una ilustración de Esther. No es Esther, es una imagen, le falta muchísimo para ser Esther. Ese es el problema de las ilustraciones, ¿no? Ahora, cuando queremos ilustrar la Trinidad, que es algo que no tiene comparación con lo creado, ¿sí? Dios es santo, no hay nadie como Él, no hay nada en la creación que yo pueda decir, eso es como Dios, porque eso sería un ídolo, ¿sí? Por eso Él nos dice, no se hagan ídolos. ¿Por qué? Porque no hay nada que puedan hacer, que puedan tallar, que se parezca un poquitito a mí. No tendrán ídolos. Ahora, sí pasó en un momento de la historia que tuvimos entre nosotros a alguien que sí podemos decir, ese es como Dios. Y no solo eso, como dice Juan, el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Él se vino hacia nosotros, ¿no? Viendo las ilustraciones, ¿sí? Habrán escuchado varias.
es una recomendación mía, ¿sí? Acá entro en un terreno jodido. Yo particularmente no soy de dar ilustraciones sobre la Trinidad, aunque tengo una que es la que más me convence, sigue siendo incompleta. Y el problema de esta doctrina en especial, de ilustrarla, es que suele oscurecer más que aclarar, ¿sí? Por ejemplo, una de las ilustraciones es el vapor, el agua en estado líquido y el agua congelada, ¿no? Es una esencia en tres formas. Ahora, esa es una herejía porque nos está diciendo de alguna manera que es un solo Dios que toma distintas formas, ¿sí? Es como, no me acuerdo, modalismo creo que se llama. Es la misma ilustración, dicho de otra manera, que se explica esa herejía, es una persona, yo, con tres caretas, ¿sí? Hoy soy, como hay otra ilustración, hoy soy Rodrigo adulto, hace unos años fui Rodrigo joven, dentro de unos años Rodrigo viejo, ¿no? Entonces, una persona en tres modos, por eso se llama modalismo. Lo mismo es con el agua, es una esencia en tres formas. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la herejía del modalismo. Dios no tiene tres caretas, ¿no? Otra ilustración que les traje acá, que vi una vez en un campamento, y va así. Lo lindo de las ilustraciones es que son para acordarse fácil de las cosas, ¿no? Como que uno después intenta que se entienda mejor con una ilustración la doctrina, pero ese es mi punto, que la Trinidad es complicada. Les muestro otra, traje acá mi fosforito. Este mostraron un campamento, ¿sí? 3 fosforitos, 3 personas, ¿no? Decía, una misma esencia. Y decía, el Hijo, se me apagó uno, supongan que sigue encendido, ¿no? Se me fue la chispa. El Hijo vino hacia nosotros y tomó carne humana. ¿Cuál es el problema de esta ilustración? Acabo de separar a la divinidad, ¿no? Cuando estaban juntos no había ni un problema las 3 personas porque el fuego era uno, pero supongamos que el fuego sigue, ¿no? Cuando el Hijo viene, una parte de Dios vino hacia nosotros y las otras 2 partes quedaron. Otra ilustración que falla y que cae en otra herejía, en negar la unidad de Dios. ¿Se acuerdan que leímos? Dios es uno, no puede ser separado en partes, porque ahí ¿qué pasaría? Tenemos 3 dioses, porque se pueden separar. Otra ilustración, no tengo, básicamente se resumen en esas, ¿sí? Entonces, siempre que ilustremos la Trinidad, hay que tener muchísimo cuidado. Personalmente, cuando se explica la Trinidad, prefiero ir por el camino que suele ir, no sé, la mayoría de los teólogos, es el camino de la negación, se dice, ¿sí? Cuando uno explica una doctrina, podés ir por el camino de decir Dios es como tal cosa, el camino de la afirmación, o por el camino de la negación. Dios no es como tal cosa, ¿sí? En la Trinidad suele pasar eso. Cualquier cosa que vos encuentres en el mundo, para decir Dios es como eso, lo más probable es que caigas del otro lado. Dios no es, ¿sí? Entonces, cuando uno ilustra, podés usar la ilustración. Tenés que tener mucho cuidado. Tenés que ver qué parte querés ilustrar, ¿sí? Porque si queremos decir Dios es como nosotros, que tenemos, ¿cómo es? Cuerpo, alma y espíritu, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo queda, el resto se va, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos 3 partes. Dios no tiene partes. Él es un Dios en 3 personas, ¿sí? Y esas 3 personas no son partes de Dios, sino que siguen siendo un solo Dios. ¿Se dan cuenta cómo el misterio ahí, la cabeza choca, intenta explicar y choca? Bien, la Biblia hasta ahí nos dijo.
El resto, no sé si en la eternidad vamos a entender algo más, porque Dios no se puede explicar con las palabras, ¿sí? Dios es mucho mayor que nosotros, es muy distinto a nosotros en muchos aspectos. Tenemos que quedarnos con lo que se nos revela, ¿sí? Hay otra ilustración que es una ilustración más filosófica, que te rompe la cabeza después. Si lo quieren leer, bajo su responsabilidad, léanlo. Se llama Breve ensayo sobre la Trinidad, de Jonathan Edwards. Él fue uno de los mayores teólogos y filósofos de Estados Unidos, ¿sí? Y creo que tiene 11 páginas, lo tenés que leer 10 veces para entender algo. Y él mismo en ese ensayo, que es un ensayo que profundiza muy bien sin entrar en herejía, llega a un punto en el que él mismo dice, al inicio y al final, hasta acá llego, más no puedo. Y todo lo que dije, tómenlo como si fuese mentira, porque puedo estar yendo por el camino equivocado. Porque él entendía esta realidad de Dios, que no se puede explicar totalmente, ¿sí? Él mismo dice, por eso es un breve ensayo, ¿no? Es un ensayo. Él, un pensamiento suyo, lo puso, así como compartía la hermana Esther. Es algo mío, lo pongo, pero puede que tenga alguna falla, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no puedo entender totalmente a Dios. ¿Vamos bien hasta acá? No sé si me expliqué. No quise contradecir por ahí, pero bueno. No, en realidad lo que ella decía es cuando la persona pregunta, porque no entiende nada. Claro. El panorama más cercano a lo que puede tener la mente humana es esa explicación, pero no significa que eso es Claro. todo, digamos. Sí, está bien, es cierto. Por eso a un cristiano que ya nosotros que estamos más maduros en ese sentido, sí, es otra explicación que se da, ¿no? Pero siempre es lo mismo. Es un misterio, ¿sí? No se puede comprender totalmente. Vamos a terminar con algunas implicaciones prácticas de la Trinidad. No sé si alguna vez se preguntaron, vieron que las doctrinas hay algunas que son más fáciles de aplicar a la vida. La Trinidad, ¿cómo se aplica, no? No sé si alguna vez empezaron a pensar en la Trinidad y cómo la vivo, ¿no? Interesante, ¿no? Primero, la Trinidad nos enseña que Dios es un Dios relacional, ¿sí? Eso está en otro estudio más adelante, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Un solo Dios, es lo que dice la Escritura, viviendo, bueno, no sé si sería la palabra viviendo, porque Dios no, como decía un teólogo, Dios no existe, Dios es, ¿sí? Porque para que algo exista tuvo que comenzar, ¿no? Y Dios nunca tuvo comienzo. ¿Sí? Nadie creó a Dios. La famosa pregunta de los chicos, ¿y Dios quién le creó? Nadie. Dios es, siempre. Y estas tres personas estaban antes de que nosotros estemos acá, ¿sí? En la eternidad pasada, como se dice. ¿Haciendo qué? La famosa pregunta. La Biblia no nos dice. Pero estaban en una relación de amor, ¿no? Y lo interesante es que de alguna manera se nos invita a entrar en esa relación, ¿sí? De amor con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, ¿no? Por eso es que Cristo viene a salvarnos, para que conozcamos a Dios, para que entremos en esa relación. Si ustedes se fijan, Juan es muy... le gusta mucho esta doctrina, ¿no? Es el discípulo del amor, se suele decir. La cantidad de veces que aparece la palabra amor, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? En esto consiste el amor, ¿no? Etcétera. También la Trinidad nos enseña que Dios, ¿sí? En sus tres personas, no tiene ninguna necesidad, ¿sí? No es que estaban las tres personas, uno intenta imaginarse y siempre es como que peligroso, porque se imagina tres personas separadas, pero bueno. Dios no nos creó a nosotros porque le faltase algo, ¿sí? Él estaba completo en la eternidad, siempre estuvo completo, nunca faltó nada a Dios, ¿sí? Y como leímos hoy, Él nos creó para su gloria, para su deleite y para que nosotros podamos disfrutar de Él. La creación, o sea, la existencia de Dios, nosotros no somos el centro de eso. Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. También nos enseña que Dios es amor.
Eso vamos a ver en otro estudio que, como dice Juan, Dios es amor, ¿sí? No es que tiene amor, sino que es. Y como es, también tiene, ¿sí? Es una perfección eterna. Algo que Dios, eso es otra aclaración, todo lo que Dios es, siempre fue, ¿sí? Porque Dios es eterno. No es que en un momento de la historia Dios empezó a ser amor, ¿sí? Dios no fue evolucionando, ¿sí? Dios siempre fue, siempre es y siempre será el mismo Dios, ¿sí? Eso lo dice la Escritura. Entonces Él siempre fue amor, siempre fue santo, y todas esas cosas en esa relación de la Trinidad, ¿sí? Porque es algo que nos damos cuenta cuando habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Jesús muchas veces habla sobre eso, yo voy al Padre, ¿sí? El Padre y yo uno somos, el Padre me envió. Vemos cómo no es algo aislado uno del otro, sino hay comunicación constante. Jesús oraba con el Padre, ¿sí? Es una comunicación constante, veíamos esa relación, ¿sí? Y esa relación está permeada de amor. También, como leímos hoy en, creo que Isaías, la Trinidad nos enseña que la salvación es del Señor. Vimos que decía, la salvación pertenece al Señor, o a Jehová, dice otras versiones, creo. Y esto hay que dar una aclaración, algo que, si no me equivoco, se llama la economía de la Trinidad. La plata parece, no, es la forma en que se relacionan Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos enseña, este es otro punto, que la Trinidad es un modelo para las relaciones humanas, ¿sí? Capaz esto sí ya es más conocido. Son 3 personas, ¿sí? Pero cada una tiene su rol, ¿sí? El Hijo no está sobre el Padre y el Espíritu Santo no está sobre el Hijo. Eso lo vemos revelado. El Padre me envió. El Hijo está subordinado al Padre. Y el Espíritu Santo, de verdad, al quien yo os enviaré junto con el Padre, Él, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es enviado por Cristo y por el Padre, está subordinado al Hijo y al Padre. 3 personas que tienen cada uno su rol, por así decirlo, su lugar, pero teniendo en cuenta eso, alguna de esas 3 personas, ¿sí? El Hijo cuando vino dice, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Era menos Dios que Dios el Padre? No. ¿Tenía menos valor que el Padre por someterse en obediencia a Dios, el Padre? No. Vemos, ese ejemplo Pablo lo usa. Así como el Hijo se sometió al Padre, él habla de las esposas, por ejemplo, sujetándose a sus maridos. O lo podemos llevar a cualquier relación humana en la cual hay un superior sobre nosotros, como un jefe, como, no sé, autoridades, ¿sí? Que yo sea, ¿sí? Y esto capaz, qué gracioso, como que recién me doy cuenta que son todas damas. Ahí arriba está. Y José. En la actualidad, todo este feminismo que dice que por estar casada sos oprimida y el matrimonio es la sociedad opresora por excelencia, la Biblia nos dice, miren al Hijo, miren al Espíritu Santo, estaba en un rol de sujeción amorosa, ¿sí? La relación amorosa también es nuestra responsabilidad como hombre, y no lo hacía menos valioso, ¿sí? La mujer no vale menos por estar casada, ¿sí? La Biblia nos muestra esa realidad, ¿sí? Ven cómo la Trinidad sí tiene su aplicación en la práctica. Otra, por ejemplo, que es algo que no está en el estudio, pero lo entendí. El Espíritu Santo, ¿sí? Está subordinado a Cristo, al Hijo y al Padre, ¿sí? No lo hace menos Dios, sigue siendo totalmente Dios, ¿sí? Suena raro que esté subordinado, ¿no? No sé si existe otra palabra mejor, pero esa es la forma en que ellos se organizan, digámoslo así. Entre los 3 coordinan hacer algo, ¿sí? La salvación, y cada uno cumple su rol. El Padre planifica la salvación, el Hijo
la paga, digámoslo así, y el Espíritu Santo la aplica. ¿Sí? El Padre no vino a morir por nosotros, tampoco el Espíritu Santo, vino el Hijo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que habita en nosotros. No es el Padre solo que habita en nosotros, es el Padre por medio y el Hijo por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cada uno tiene su rol, su función. ¿Sí? La creación, el Padre, Dios dijo, hagamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hagamos. La primera revelación de la Trinidad. Hagamos al hombre. Cuando Él habla, el Espíritu es el que va sobre las aguas y es de alguna manera el Padre el que planifica, el Hijo el que de alguna manera lo va llevando a cabo y el Espíritu Santo es el que lo ejecuta por último, ¿no? Vemos también en la Trinidad este punto. Muchas veces hacemos cosas, ¿sí?, para ser vistos de los hombres, ¿no?, como dice la palabra. Pero la realidad del Espíritu Santo nos enseña, ¿sí?, este punto de la Trinidad, que no hace falta eso, ¿sí?, aparte que la Biblia nos dice que no. La Escritura nos enseña que la santificación es algo que el cristiano desde que conoce a Cristo comienza. ¿Sí? ¿Cuántas veces en tu vida te diste cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando algo? ¿Sí? Que estaba cambiando algo en tu corazón, en tu mente. Puedes contarlas, sí. Ahora, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo no es alguien que actúa una vez por semana. Esas veces que lograste contar, de esos encuentros que tuviste con Dios, que te marcaron, ¿sí? El Espíritu Santo está cada momento obrando, hasta en, no sé, hoy por ejemplo, si veo que te estás durmiendo y escuchaste 2 o 3 palabras, eso no hace que el Espíritu Santo deje de obrar. Él vive en nosotros, Él trabaja en nosotros, aun cuando no nos damos cuenta. En las noches me enseña mi conciencia, creo que dice algo así el Salmo, aun cuando dormimos el Espíritu Santo sigue trabajando. ¿Sí? ¿Cuántas veces te diste cuenta? Contadas. ¿Se dan cuenta cómo también esa parte de la Trinidad, ¿sí?, esa persona llamada Espíritu Santo que trabaja en las sombras, podríamos decir, es como el viento, dice Jesús. Nadie sabe dónde viene, a dónde va. Él está ahí, obrando en nuestros corazones. ¿Sí? Y eso lo hace menos importante que Dios el Padre, que Dios el Hijo. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, cuando solemos cantar, ¿qué cantamos? Gloria a Cristo que nos salvó, gloria al Padre. ¿Sí? Hay canciones que hablan sobre el Espíritu Santo, sí, pero la mayoría no hablan. ¿Por qué? Porque Él trabaja así, ¿sí? Podría así decirlo, en las sombras. ¿Y ustedes creen que Él se siente menos importante porque no solemos cantar sobre Él, pobrecito? No necesariamente, ¿sí? Entonces eso también nos enseña de que en la práctica, ¿no?, la realidad de la Trinidad, así como el Hijo no es menos Dios por sujetarse al Padre, nuestro trabajo para el Señor, aunque muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Hay hermanos que hacen cosas que ¿cuánto nos enteramos? ¿No? Nadie. Eso no lo hace menos hermano y menos importante. ¿Sí? No sé si me expliqué este último. Más o menos. No sé si alguien quiere añadir algo. Ya estamos terminando. Ahí llegó Alberto. Bueno, terminamos entonces acá el estudio. El domingo que viene continúa la hermana Esther con otro tema sobre la deidad también. Si se acuerdan algo en la semana o algo así, el domingo que viene pueden traer y podemos seguir hablando del tema, no hay ningún problema, ¿sí? Nadie nos apura con los estudios bíblicos, ¿sí? Nosotros nomás nos apuramos a nosotros mismos si queremos, si no, no hay problema, ¿sí? Sí, bueno, nos vemos el domingo que viene. Gracias.